hermanos de la patria ecuatoriana. Y bueno, tenemos a un hombre de lujo que conoce de la seguridad del día de hoy, al coronel Mario Mario. Pazmiño, y en realidad parece que la centralización, todo esto en un solo equipo de gente que no tiene la preparación total y que su designación hasta cierto punto es de orden política, podría dar al traste todo ese gran trabajo que hacen, por ejemplo, al interior de las Fuerzas Armadas. Hay un arma de la Fuerza Armada, o sea, hay un equipo de personas dedicadas a la inteligencia, no solamente en el ejército, en la marina, en la aviación, de hecho en la policía también lo ha habido, lo hay todavía. ¿Qué significa eso? ¿Todo centralizado para hacer o no hacer, o esperar a que la burocracia nos mate en el tiempo y no avanzar como eran antes? Por ejemplo, coronel, bienvenido a Radio Morena. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un cordial saludo a los televidentes y radioescuchas de este prestigioso medio de comunicación. Eh, Gracias por esta entrevista. Creo que es sumamente importante lo que acaba de topar y Lucho Almeida, especialmente por lo siguiente, porque si bien es cierto que como país necesitamos de urgencia una ley que fortalezca y refuerce el Sistema Nacional de Inteligencia, pero por otro lado, es este mecanismo el que tiene que articular a los subsistemas. No es este subsistema nacional de inteligencia el que tiene que conducir operaciones. Y peor aún, sin tener experticia y ser una cuota política, porque señores, al momento el director de inteligencia nacional es una cuota política del gobierno. Si el gobierno es de izquierda, también es cuota política. Ya pasó con el señor Ronnie Vallejo. Si el gobierno es de derecha, pues son cuotas que vienen a manejar estos sistemas sensibles sin ningún tipo de experticia, solo responder a intereses del partido o intereses del caudillo político. Y eso, pues, es nefasto para un sistema de inteligencia y peor aún, cuando se están conduciendo operaciones contra el crimen organizado transnacional. Una estructura macro de inteligencia tiene que ser básicamente una estructura de inteligencia multidominio interagencial. ¿Qué quiere decir esto? Varias sistemas de análisis nacional que integren información de las diferentes subagencias o subsistemas de inteligencia y que le permitan a este macroente sacar productos que le beneficien al decisor político con una visión clarísima de los objetivos nacionales permanentes del Estado ecuatoriano. Al momento de crear esta estructura y darle otro tipo de misiones que no son constitucionales porque se están yendo directamente contra la Constitución, porque dentro de la Constitución los sistemas de inteligencia están reconocidos, tanto de Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, como entes que vienen ya trabajando desde hace 50 años y tal vez un poco más atrás, con profesionales que han venido desarrollando cualquier cantidad de capacitaciones ante un organismo que recién se trata de formar y que quiere ser el que venga a controlar las operaciones de inteligencia. No, señores. O peor aún, venga a tratar de hacer operaciones de inteligencia sin tener la experticia ni tampoco las acreditaciones de acuerdo a este tipo de operaciones. Eso por un lado. Por otro lado, esta organización se trata al momento de que esta estructura macro, este Sistema Nacional de Inteligencia, sea quien califique a los nuevos elementos que van a conformar los subsistemas. Una, discúlpeme en el término que voy a utilizar, pero es una torpeza total. ¿Y por qué digo que es una torpeza total? Por lo siguiente. Primero, el ente rector es un ente político y ese ente rector va a calificar a estas organizaciones de inteligencia que son ya calificadas, seleccionadas en cada una de las instituciones, que tienen una cadena de mando, que tienen un proceso de selección muy riguroso y que no están
a la alternativa de una visión política de que me conviene o no me conviene. Cuando se genera este tipo de acciones, como la que estamos viendo que se quiere aprobar el día de hoy en la Asamblea Nacional, lo que va a generar, señores, es que creemos un monstruo omnipotente con un sistema de control total, sin que exista ningún tipo de otros sistemas que puedan detenerlo o controlarlo. Y si el gobierno es de derecha, pues tendrá sus aliados y tendrá sus acciones directamente y podrá utilizar estos subsistemas también para emplearlos como una visión política. No, lo grave de esto es que estamos teniendo una visión equivocada y errada. Estamos tratando de robustecer el aparato de inteligencia, pero esta ley corre el riesgo de debilitarlo desde su base, al tratar de que estas organizaciones o esta macroorganización vaya a hacer operaciones de inteligencia. Segundo, la rectoría debe ser técnica, o sea, este macroorganismo tiene que ser técnico, normativo y estratégico, no operativo ni interventor. El país requiere una coordinación eficaz entre actores especializados, entre los subsistemas. Esa es la función que tiene que cumplir este Sistema Nacional de Inteligencia. No un ente centralizador sin capacidades reales ni legítimas operativas, que asume tareas para las que no está preparado. No tiene la preparación ni la experticia para conducir operaciones de inteligencia. Y en un escenario en el que estamos viviendo en el país, sería la peor irresponsabilidad del gobierno el creer que este macroorganismo, porque le hemos dado un título, ahora se llama Sistema Nacional de Inteligencia, ese macroorganismo está en capacidad, por el nombre que le hemos dado, de conducir operaciones especiales de inteligencia. Les pongo un ejemplo, señores, de lo que pasó con relación a esto. Recuerden ustedes la famosa operación Hotel del señor Ronnie Vallejo de ese tiempo. La famosa operación Hotel, para que ustedes conozcan, fue pues colocar un sistema de vigilancia para el Scotland Yard para proteger al señor Assange. Pero para esto tenían que, sin tener experticia, crearon agentes de servicio secreto. ¿Saben en cuánto tiempo crearon los agentes de servicio secreto la famosa CNI? En 15 días, perdón, 12 días. ¿Y saben ustedes qué hacían estos agentes para prepararse tan rápidamente en un tiempo recontra récord para ser agentes de servicio secreto? Pasaban trotando en la Carolina desde las 7 de la mañana hasta las 11. Ahí tenían un refrigerio y en la tarde iban a recibir unas charlas. ¿Quién daba y quién capacitaba a estos organismos de inteligencia? Pues USA Global, que era la empresa que daba seguridad y que después fue cuestionada al presidente de la República y que fue la que vendió al señor Assange a las otras potencias internacionales. Entonces, esas son las estructuras y operaciones de inteligencia que cometen estos organismos sin la menor idea de cómo funcionan. Es lamentable, pero eso es lo que estamos por aprobar hoy día en la tarde. Hable, coronel, esto porque el sistema de multiagencias que teníamos ya ha recuperado un tanto porque también fue debilitado en un momento determinado, podrían producir muchas cosas importantes. Está bien que haya el control de la rectoría técnica o la rectoría en ciertos niveles de orientación, pero si van a estar todos centralizados, solo va a ser entonces persecución a los criminales, pregunto yo, o a la parte política. ¿Cuál interesa? ¿Cuál interesa Es más? que Porque aquí está creciendo mucho el crimen en la parte barrial, en la parte de secuestros, que sacamos solamente haciendo la persecución política, porque a la larga vamos a destruir todo el país. Ese es el problema, coronel, usted con su experiencia. el problema radica en que al tratar de conducir operaciones e inmiscuirse en las operaciones, vamos a debilitar la compartimentación que existe como regla básica en los procedimientos de operaciones de inteligencia. ¿Qué quiero decir con esto? Va a haber una fuga de información sin precedentes, porque el órgano que está
tratando de manejar las operaciones es un órgano político. Ya hemos visto cómo la política se ha ido, pues, ha sido más bien dicho, penetrada por diferentes estructuras del crimen organizado. Al momento, en un escenario tan difícil para el país, crear un organismo macro que vaya a conducir operaciones de inteligencia y que no tenga la experticia y que crea que solo por tener el título de director de inteligencia o de una Dirección Nacional de Inteligencia le da la capacidad para poder organizar, estructurar o seleccionar los cuadros que van a conformar los sistemas de inteligencia. Señores, los sistemas de inteligencia tienen una larga trayectoria. Lucho Almeida decía algo que es importante. Son armas del ejército, son armas en la Policía Nacional y en las diferentes instituciones de las Fuerzas Armadas. ¿Qué quiere decir con esto? Vienen desde cadetes especializándose para llegar a ser oficiales, para conducir operaciones de inteligencia, para tener entrenamientos adecuados. No son cuotas políticas de 4 años. Eso tienen que entender. Esto no es una situación para improvisar. Estamos ante una amenaza transnacional y una amenaza nacional interna. Estamos en un conflicto armado interno. Por lo tanto, el tratar de conducir operaciones o acciones por parte de este ente, lo único que va a hacer es darle una ventaja operativa, porque no van a tener resultados, y eso lo doy por firmado, no van a tener resultados eficientes ni operativos. Fíjese en lo que ya pasó, solo por sacar algunas cosas que de pronto se le van a los medios de comunicación, pero a los ojos de la gente de inteligencia no se va. Sacaron dos noticias, pues, que eran bastante inquietantes. La una, la hermandad musulmana, que ya venía al Ecuador y que ya iba a operar aquí al interior. La otra, que los carteles mexicanos ya tenían gente acá para cometer actos de sicariato dentro del país contra entes políticos. Y la otra era de Hezbollah, que venían desde Líbano ya para instalarse en territorio ecuatoriano, una parte de ellos. De las tres informaciones, ni una, señores del CIES, se ha concretado. Ni una. Y si es así, pues díganme en dónde se han detenido a estas personas, en dónde se capturaron. No hay nada. Entonces, creamos operaciones de inteligencia sin los fundamentos necesarios. Creamos acciones de inteligencia solo por tener cierto tipo de notoriedad. Me parece una irresponsabilidad tremenda. En su estación Radio Morena. Amables oyentes, están escuchando al coronel Mario Pazmiño, ex secretario de Inteligencia en el país. Apego mi mirada una vez más a esto que usted compartió. ¿Cómo no caer en la sociedad ecuatoriana con tantos problemas, en esta trampa del centralismo una vez más? ¿Cómo evitar estas extralimitaciones, por decirlo menos? Coronel Mario Pazmiño, hoy en la cancha ve la legislatura. ¿Cómo encontrar la armonía? Dice este documento que usted tuvo la gentileza de compartirnos, entre las entidades que deben de estar anexadas para devolverle a la sociedad ecuatoriana esto que hemos perdido, la paz, la seguridad, la armonía como sociedad. Por favor, esta cancha es la del legislativo hoy. Es correcto, es la cancha legislativa y creo que tiene que haber una conciencia de todos los legisladores en el manejo adecuado de esta ley y analizarlo a profundidad. Pero aquí hay dos propuestas que son claramente definidas. La una, la propuesta a la posición del Estado, que habla sobre seguridad nacional e inteligencia efectiva, que todos los ecuatorianos estamos de acuerdo, que necesitamos mejorar el sistema de inteligencia, sí, pero no crear este tipo de unidades que no tienen nada que ver con un sistema proactivo y un sistema eficaz de inteligencia. Ese es el uno. El otro es lo que piensa la opinión pública, las organizaciones sociales. ¿Qué piden las organizaciones sociales? Garantía de derechos humanos, transparencia y control democrático. Control democrático, señores. Pero podemos unir las dos cosas. ¿Cómo las unimos? Fortaleciendo el sistema de inteligencia nacional para enfrentar las amenazas reales que vive el Ecuador: narcotráfico, terrorismo, crimen organizado, corrupción estructural. ¿Y esto quién los
lo ejecutan? ¿Quién lo hace? Los subsistemas de inteligencia. Segundo, importantísimo, blindar ese sistema con garantías legales, judiciales y ciudadanas, que prevenga cualquier tipo de abuso, opacidad o uso político. El sistema de inteligencia debe ser multidominio interagencial, que facilite el acceso de información a las diferentes agencias o multiagencias y que les permita que no se compartimente la información, o sea, fluya la información. Esto es vital para un sistema de inteligencia. El sistema de inteligencia tiene que abarcar el fortalecimiento, la creación de unidades de contrainteligencia tipo una brigada en el ejército y una unidad de asuntos internos desplegada en cada uno de los respectivos distritos de la Policía Nacional. Al momento, ¿cuál es la debilidad estructural que tiene el área de inteligencia? No contamos con unidades de contrainteligencia para hacer frente a las penetraciones que tiene el crimen organizado sobre las estructuras estatales. Esto tenemos que cambiarlo rápidamente. No con una macro estructura que no tiene la menor idea de lo que tiene que hacer. Estas son cosas puntuales. Debe incorporarse en la ley, a mi criterio, un subsistema de inteligencia aduanero. Existe, pero muy debilitado. Tiene que hacerse un verdadero subsistema de inteligencia. Lo que están proponiendo, crear un subsistema de inteligencia delictivo, el carcelario, está perfecto, está muy bien, pero hay que darle las herramientas, hay que darle la preparación, hay que darle todos los insumos, la tecnología, para que verdaderamente pueda tener eficiencia y efectividad. Por otro lado, es necesario, y creo yo que es hora, de que en esta ley también se coloque otro subsistema, el subsistema de inteligencia exterior. Necesitamos que este órgano que estaría adscrito al Ministerio del Ramo, en este del Ministerio de Relaciones Exteriores, tenga directamente la capacidad de alertarnos sobre amenazas transnacionales que se dirigen hacia territorio ecuatoriano. Hasta el día de hoy, doy con ejemplos concretos, hasta el día de hoy, pues no tenemos información veraz sobre lo que está haciendo el Comando Bermelo en su incursión en el departamento de Putumayo y la provincia de Sucumbíos. Esas amenazas pues deben ser avisoradas con tiempo de anterioridad para preparar a las instituciones para que puedan hacer frente en forma más efectiva con información real. Estas cosas son importantes, que hay que hacerlas y que tiene la capacidad, tanto la Asamblea Nacional como los diferentes actores, de modificar una ley que para mi criterio es importante para el país, sí, en un conflicto armado interno mucho más, pero que tiene muchísimas deficiencias y que tienen que ser corregidas. Esto tuviera si una coordinación efectiva hubiese. Nuestros subsistemas, tanto del ejército, la marina, de la aviación y hasta de la policía, no tenían recursos económicos. Se autoayudaban ellos mismos, se automantenían ellos mismos, con un sacrificio enorme. Yo lo conozco, que estos caballeros del silencio trabajaban cívica y patrióticamente y nos llevaron a un éxito inclusive en la guerra del CENEPA. Pero quiero decirle, coronel, que en realidad, vea, ya los sicariatos están hasta las puertas de los planteles. Ayer asesinaron con más de 20 o 30 balas a una pareja de padres que van a dejar un niño. Entonces, esto no es una broma, esto es en serio. Hoy día el Partido Social Cristiano ha advertido que no votará, no dará los votos el proyecto que elimina la orden judicial para interceptar comunicaciones de cualquier tipo. O sea, el CIES va a pedir comunicación. De hecho, a mí me han estado siguiendo a través del Pegasus 4 meses y me entero por, usted conoce alguna información internacional, pero en realidad no tiene sentido que un periodista, que un hombre que contribuye a favor del bien nacional esté escuchándole para ver con quién anda políticamente. O sea, ni siquiera lo he andado, pero tampoco, ese es mi derecho. Pero, ¿qué no será con el resto de ciudadanos que le ingresan a su intimidad y todas estas cosas cuando la dirección tiene que ser concreta contra el hecho delictivo o los delincuentes? Pregunto yo, su experiencia es grandísima en este sentido, coronel Mario Pazmiño. Hoy es la votación.
Sí, estoy completamente consciente de que hoy día es la votación. Espero que los asambleístas analicen a profundidad la ley como tal, dejen de lado ese concepto equivocado de que hay que votar por unidad partidista. No, señores, aquí no se juegan los destinos de un partido, aquí se juegan los destinos de un país. Y las amenazas que tiene el país necesitan verdaderamente una transparencia, un análisis sesudo de parte de los asambleístas sobre una ley que puede convertirse verdaderamente en una espada de Damocles. Esto, pues creo yo que es necesario analizarlo y que los asambleístas hagan las correcciones del caso, vean que existen ciertas disposiciones que a mi criterio no están bien. Por ejemplo, otra, los gastos reservados. ¿Por qué cree que se pelean por mantener el control de los sistemas de inteligencia en el CIES o en este organismo macro del Sistema Nacional de Inteligencia? Porque ahí se manejan los gastos reservados. Si no, vea usted cuántos se festinaron en épocas pasadas, 475 millones, que hasta la presente fecha nadie ha fiscalizado. Cuando yo recuerdo algún presidente de la República me llamó y me dijo que contribuya y que le ayude en esta situación, le dije, lo primero que hay que hacer es no ser cómplices, sino investigar este tipo de situaciones. Pero ya la Contraloría lo hizo, ya no hay problema, ya se eliminaron todos estos documentos. Sí, los dos contralores que hicieron esta situación están presos, señores. Entonces, algo quiere decir que pasó en ese tipo de manejos. Eso es lo que podemos estar viendo. Y lo que me dice Lucho Almeida con relación al tema de las interceptaciones, pues estamos viendo el nacimiento de un sistema de inteligencia político y eso es sumamente grave para el país. Son las 7 de la mañana con 55 minutos en Radio Morena, Coronel Mario Pazmiño. Esta ley de inteligencia que hoy se debate en segunda ocasión para la aprobación o no en la legislatura y la aprobación ya de la ley de solidaridad nacional, ¿van de la mano? ¿Forman parte de algún proyecto? Porque allí también se hablan de cosas similares. Por ejemplo, el tema de la creación de nuevos delitos, para quienes conforman o son parte de los GDO, entre otras nuevas cosas. Le pregunto, ¿esto es coordinado? ¿Esto forma parte de algún plan en su criterio? Son diferentes leyes que estaban ya represadas y que tenían que ir saliendo. La ley de inteligencia no es una iniciativa del gobierno actual, esta viene desde hace 2 periodos atrás. Yo recuerdo que cuando estuve trabajando en la Asamblea Nacional, ahí se comenzó a analizar esta ley y pues de lo que están presentando al momento con lo que se elaboró la ley en ese periodo de tiempo, pues tiene una distorsión completa con relación a este tema. Eh, pero la otra ley de control sobre las finanzas o para reducir la capacidad financiera de las organizaciones delictivas, pues cada una de estas leyes va a aportar indudablemente a mejorar la capacidad operativa, pero es necesario hacer ajustes y es necesario que cada una de estas leyes tengan los contrapesos necesarios. No creemos o no tratemos de crear organizaciones omnipoderosas, omnipresentes, que tratan de controlar la totalidad de las acciones, porque estamos creando monstruos que a la larga nos van pues a afectar directamente al mismo sistema democrático nacional. Pongo ejemplos concretos. La ley de finanzas contra el crimen organizado es una ley que tiene más una orientación en seguridad antes que en finanzas o, o trata directamente de reducir la capacidad financiera de las organizaciones delictivas. ¿Qué deberían haber puesto ahí? Lo primero, una estructura, la creación de una estructura de inteligencia financiera antidelictiva, con el propósito de que, no de quitarle las competencias a la UAFE, que tampoco hace muchas cosas, pero bueno, la UAFE es a un lado.
esta unidad tenía la misión fundamental de hacer el seguimiento de esos capitales que iban apareciendo de un día a otro y que salían nuevos millonarios en este país. De esos capitales que se lavaban en el sistema financiero nacional y que se siguen lavando en el sistema financiero nacional sin ningún tipo de control, señores. Eso es lo que tenía que hacer esta unidad. Una ley de extinción de dominio que no pasó en la Asamblea Nacional por diferentes intereses partidistas politiqueros, y una ley de extensión de dominio que debería ampliarse. Ahí se nombra extensión de dominio sobre el delincuente que robó de los erarios nacionales, ese funcionario público específicamente. Pero no puede quedarse ahí, tiene que ampliarse. ¿Ampliarse hacia dónde, señores? Ampliarse hacia su entorno familiar. A ver si le gusta, si le comienzan a, pues, quitar todos los bienes que tenga su familia directa. Porque ¿quién se beneficia de los recursos mal habidos de un funcionario público? El funcionario, sí, es verdad, se beneficia. Pero ¿dónde van a parar el resto de los recursos? En su entorno familiar. Por eso es lo que estamos viendo, que están apareciendo diferentes capitales, diferentes empresas, a nombre de un sinnúmero de familiares de estos funcionarios. Eso es lo que hay que afectar. Ahí sí afectamos las economías del crimen organizado. Caso contrario, pues son medidas paliativas. Alguien quiere consolidar un negocio de las cuentas reservadas, más concretamente, ¿no? Ahí no hay fiscalización, ahí no hay control, ahí no hay nada. El contralor viene y quema. Eso antiguamente se lo daba con un reglamento. Dicen que hasta quemaron la Contraloría porque había mucha información en ese sentido, pero en realidad lo que quería la legislatura hasta el 2023 era que se ayude a los subsistemas, que haya un gran trabajo coordinado en términos técnicos, lógicamente, pero operativos cada una de las instituciones descentralizadamente, ¿no? Y el resultado final se lo analizará, o el resultado total se lo planificará, pero más allá de ello, los expertos tienen que ir en esto, coronel. En realidad, de eso parece que no hemos aprendido la lección. Hubo juicios de gastos reservados, algunos han aparecido muy ricos, otros tienen bienes, otros hasta cadenas de boticas, edificios nuevos. Todas esas cosas han pasado y todo se entera. Por eso los 450 millones que usted habla de se han manejado en gastos reservados hasta este momento. Un tramo que yo conocí de los 157 de una parte de un gobierno era una locura, ¿no? Por eso hubo hasta injerencias en un viaje que a usted y a mí nos invitaron a Colombia, pero era un viaje de integración democrática, y ahí estuvo un planteamiento de un seguimiento que hicieron. ¿Recuerda usted? Nosotros, me acuerdo perfectamente de ese seguimiento que se hizo allá. ¿Sí? Es lamentable, pero para ese tipo de trabajos era lo que se hacía con un sistema de inteligencia pues político. Era una persecución permanente, y eso es lo que debemos de evitar al momento en nuestra sociedad, y con esta ley también, porque no importa el gobierno que esté, sea de derecha o de izquierda, los sistemas de inteligencia tienen que velar por los intereses del Estado, no por los partidos políticos ni los caudillos políticos. Eso es lo que tenemos que legislar en esa orientación, y creo que es importante. Son las 8 de la mañana con 1 minuto. Queremos agradecer a usted, coronel. Yo quiero agradecerles porque